Janet es la persona que nos va a acompañar en este espacio de 8 a 10 de la mañana y vamos a aprender mucho y vamos a reflexionar muchísimo nosotros docentes para poder también generar desde allí el trabajo con los estudiantes. Bueno, entonces sin más preámbulos les dejo a Janet Tinoco para que arranque con la capacitación. Muy buenos días, profes. ¿Cómo están en este regreso? Me alegra muchísimo. Yo no puedo creer que ya hoy estemos en 17 de enero del 2023. La verdad tengo que confesar que a mí se me pasaron rapidísimo las vacaciones. La Navidad es la época más linda, pero más corta del año. Como les dijo mi compañera Diana, mi nombre es Janet Tinoco Macías, soy neuropsicóloga y voy a estar acompañando con ustedes hoy un trabajo que es netamente personal, es un trabajo para ustedes, es un regalo para ustedes y es trabajar sobre salud emocional, trabajar sobre las emociones. Entonces, ¿en qué consiste este primer momento? ¿En qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nosotros nos conocemos a sí mismos? E incluso podemos conocer a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Porque a veces y de repente suceden o surgen situaciones que dice, no sé ni por qué reaccioné así. O sea, ¿y yo por qué hice eso? ¿O qué le pasó a este? Y de la noche a la mañana, si él no era así, ¿qué tanto nos podemos conocer? Mi Dianita, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Entonces yo quiero contarles, vamos a empezar con un poco de biología. Más bien vamos a hablar de la estructura emocional que se origina en el cerebro. Entonces, por allá, a principios de los años 80, el doctor Paul MacLean, hizo una investigación muy profunda sobre el cerebro e hizo una división importantísima que neurocientíficos que trabajan fuertemente el tema de las emociones, como Lisa Feldman, por ejemplo, ¿sí? Bastante contemporánea, la mantiene. Entonces, ese señor Paul MacLean dijo, el cerebro se divide en 3 estructuras que definen el comportamiento del ser humano. ¿Cómo funciona? La primera, cerebro reptil, cerebro primitivo, no por eso es el menos importante o la estructura menos importante. Entonces este cerebro que está desde la médula ósea, que es lo primero que se forma en el ser humano, en el vientre, el sistema nervioso central. Entonces lo primero, ¿sí? Ahí vamos entendiendo por qué los neuropsicólogos, cuando viene un padre o cuando vienen unos papás a que le pasa algo al niño, así como cuando ustedes reportan que algo pasa, que hay algo que sucede con este niño, los neuropsicólogos lo primero que hacemos es algo que se llama anamnesis. Y la anamnesis busca indagar desde el momento del embarazo y antecedentes genéticos, ¿sí? Porque la formación de este sistema nervioso central define el comportamiento. Entonces, hay mamitas, por ejemplo, que lloran mucho durante el embarazo, la razón que sea, ¿sí? Y esto claramente tiene unas repercusiones, especialmente en los 3 primeros meses de embarazo. Formación completa del sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, este cerebro reptil primitivo, la estructura primitiva que empieza desde la médula ósea, la base del cerebro, el tallo cerebral, es el encargado de nuestro movimiento, de nuestras acciones, de reaccionar, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros podemos generar 2 respuestas, una de huida y otra de parálisis. Por eso el doctor Paul MacLean lo determinó como el cerebro reptil, porque compartimos estas respuestas con esta especie animal. Entonces, hay personas que les sucede algo y no se quedan así.
así como cuando al chavo le daba la garrotera, así. Entonces es paralizar. Incluso no hay estudiantes muy buenos que uno le dice, no sé, Sebastián al tablero, y al pobre Sebastián se le olvidó todo. Se paran algo. Claro. Esto es una respuesta bioquímica que genera literalmente una parálisis o un blanqueamiento, ¿sí? O sea, o cuando uno de pronto, de repente, no sé, mi esposo nunca me había gritado y de un momento a otro pega un grito y uno queda como, y después como dice, ¿y esto qué le pasó? Claro, y me queda. Pero hay otras que se llaman de huida, ¿sí? O actividad fuerte, y es cuando, si de repente me grita, yo grito más duro. O hay personas que pueden efectivamente accionar de alguna manera. Yo suelo contar esta historia, que ahora que me encontré con un profe aquí muy querido, de pronto ya la conoce, y esto fue una historia que me sucedió hace tantísimos años, y es que yo tenía la oportunidad, insisto, de viajar a Estados Unidos a hacer un cubrimiento, porque era la primera vez que un equipo colombiano de porrismo hacía su debut en Orlando, Florida, para representar al país en este deporte. Yo finalmente, después de mucho luchar, me lo gané. Y yo fui, me presenté y me dieron la visa. Pero en aquel entonces, la Embajada de los Estados Unidos, uno ya no tenía que, o sea, tenía que ir por el pasaporte, porque hoy te lo envían a la casa, si no estoy mal. Entonces, en ese momento, yo tenía que ir a recoger el pasaporte. Y en ese, imagínense en los años que había esos colectivos pequeñitos donde uno le tocaba subirse como así. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, hija, no se haga atrás, usted hágase ahí detrás del conductor. Yo me subí y en el Restrepo, todos conocemos el barrio del Restrepo, yo no me hice detrás del conductor porque ahí estaba ocupado, me hice en la silla siguiente. Y en el Restrepo se subieron 2 atracadores. Y uno de ellos se quedó en la puerta con un cuchillo más grande que mi brazo. Y el otro, pues, de atrás para adelante, robando. Y adivinen yo qué pensaba en lo que tenía en la maleta, si él me robaba la maleta. El pasaporte. Cuando él llegó a mi puesto, yo solo pensaba en eso. Entonces, toda mi adrenalina, él no me dijo precisamente, bella dama, usted me puede entregar, no, ¿sí? Él me dijo, mire vieja, triple, bueno, o sea, todo lo que se le ocurrió. Y yo recuerdo que en el rincón no había nadie, porque mi mamá también me decía, no se siente en el rincón, que allá cogen y le hacen y le, bueno, todas las cosas que dicen las mamás. Yo me acuerdo que yo me acosté en la silla y empecé a mandarle patadas, y él me mandaba el cuchillo. Él me mandaba el cuchillo, yo mandaba patadas, sentí, ni siquiera lo sentí ahí, él me alcanzó a cortar, pero yo ahí no lo sentí. Toda mi adrenalina, ya vamos a hablar de eso, estaba al tope. Era cortisol y adrenalina. Y yo recuerdo que de lejos había un señor adulto que decía, mijita, suéltelo, suéltelo. Yo no. Al final, adivinen qué, ¿me robó o no me robó? No me robó. Yo aferrada a mi morra. Se bajó y bueno, tampoco me dijo hasta luego, bella dama, debe ser, no, yo me trato como él, yo la gana, el otro le decía, deje esa triple, bueno, en fin, se bajó. Cuando ya pasó, empiezo a hacer algo que se llama conciencia, y adivinen yo qué hice. Era inminente que yo me atacara a llorar, ¿sí? Eso pasa, ¿sí? Y esto ahora lo vamos a ver en gestión emocional. Llorar en ocasiones es muy sano, ¿sí? ¿Hay que ponerle fecha? Sí, pero llorar es sano, claro. Yo me ataqué a llorar y el viejito, ahora ya le podía escuchar la voz como decía, pero mi hijita, bueno, cerebro reptil, huida, defensa. En ese momento priorizaba una importancia por encima de mi vida incluso. Hace un par de años salió una noticia de una pareja cuyo esposo mató a uno de los atracadores que iban en moto y al final el señor quedó libre, porque hoy
la ley cómo considera esto. Antes existía algo que se llama, bueno, existen los crímenes pasionales, pero había una defensa que se llamaba ira e intenso dolor. ¿Sí? Claro, yo maté a mi esposo y al amante de mi esposo por ira intensa. Claro, la ira y el intenso dolor van a estar presentes en una situación de estas y en muchas otras. Pero la ciencia hoy dice, no tan así. Usted tiene la posibilidad de accionar, y esa acción está desde el prefrontal y no desde el cerebro reptil, razón por la cual hoy no es una defensa del todo válida, casi que no es nada válida, ¿sí? Porque el cerebro reptil es una respuesta, pero está mediada por el prefrontal si nosotros queremos. Luego viene la estructura límbica del cerebro, donde se gestan las emociones, donde aprendemos. En otras capacitaciones que tengamos ya concretamente del aprendizaje, vamos a ver que todos los seres humanos nos generamos aprendizaje desde la estructura límbica del cerebro. Ahí, ¿quiénes están? Entonces vamos a hablar, pásamelo un segundito. Miren las partes que se encuentran en la estructura límbica del cerebro. Primero, tálamo. El tálamo es el encargado de toda nuestra, conecta con la corteza sensorial, ahí están los sentidos, ¿sí? ¿Qué hace que a mí me guste un hombre y no me guste el otro, por ejemplo? ¿Sí? Eso es importante porque a uno le puede parecer, uno puede decir, ay, este está simpático, pero no me gusta. Una cosa que a mí, que yo digo, no está de mal ver el muchacho, pero de ahí a que me guste, influye un sistema sensorial, que incluso parte de algo que se llama bulbo olfatorio. Con el cerebro límbico lo compartimos con otras especies, se llama cerebro límbico, cerebro emocional o cerebro mamífero, porque lo compartimos con estas especies del reino animal, con los mamíferos. Resulta que increíblemente nosotros generamos un olor particular. Es único e irrepetible, único, ¿sí? Y esto hace, claro, por eso los perritos que tienen tan desarrollado el olfato, cuando hay miedo, atacan, ¿sí? O le ladran a otros, porque hay perros que le ladran a unas personas y a otras no. Claro, hay un sentir. Nuestro cerebro, en la corteza sensorial unida con el tálamo, lo hace. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes, ¿sí? Tendría que haber, pero uno ahí dice, a veces uno dice, esta loción me acuerda de Pedro, un novio que yo tuve hace como 10 años, ¿sí? Claro, y sin embargo uno no va por la calle o uno conoce a alguien y no, se vería un poco mal, ¿sí? O sea, uno dice, chévere, yo digo, chévere que una persona pues tenga un olor rico, ¿sí? O sea, uno bailando, chévere que esté oliendo, porque si huele a fuego, tal vez yo ya no bailo más, pero si huele rico, es agradable. ¿Qué son los perfumes? Pues exaltación hormonal. Eso, de hecho, de eso están hechos los perfumes, las lociones, en fin. También quiero decirles que eso también cubre mucho nuestro olor particular personal. ¿Por eso, ¿sí?, los perritos hacen eso? ¿Se huelen unos a otros? Claramente, es una forma de reconocerse. Lo que pasa es que exactamente, tal cual, eso, y sigue siendo nuestro sistema de comunicación. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven a la mayoría de mis compañeros les parecía divino Brad Pitt. Pero me parecía, pues si yo no tuviera al lado, pues las cosas cambian, pero pues no era, habían otros más simpáticos, porque mi corteza, el prototipo físico, la simetría del rostro se acomoda hacia, porque el espectro perceptual del ojo también difiere mucho, ¿sí? Entonces fíjense que son muchas cosas. Y viene otro elemento importante, el tacto. Y eso hago el paréntesis. Los niños, los bebés, que han sido abrazados, que han sido cercanos, que han tenido ese consentimiento, generan unas emociones, ¿sí? Esto es un estudio, además,
Se empezó con primates y ya se ha hecho con seres humanos, que los que generan aislamiento. El niño puede sentir cuando la mamá le da seguridad y cuando no. Y esto es en el tacto, ¿sí? No es lo mismo, pero por allá también ustedes acuérdense de ese beso que se daban con alguien que les gustaba mucho, ¿sí? Eso le genera, así como dirían Paro Grisales, como que la piel se eriza, porque se activan todos los sentidos, ¿sí? Y eso mismo se percibe. El niño cuando nace, hoy en día lo primero que hacen es ponérselo a la mamá acá, porque el tacto, y es un olor que el niño inmediatamente identifica. Y los niños ven, no, los niños ven en escala de grises. El primer color que identifica el niño es el azul, no es el rojo. Por eso la sobreestimulación en los bebés durante un tiempo generó tanto daño, ¿sí? Porque sobreestimulaban con rojo. No, el primero es en la escala de grises, como los mamíferos, solo que nuestro cerebro, obviamente por las áreas de Broca, área de Wernicke y la evolución hacia el prefrontal, claramente nos permitieron generar un espectro mucho más amplio que hoy tienen los delfines, por ejemplo, o los bonobos. Pero del resto son escala de grises. Pero ese olor y esa piel de mamá, no. Por eso, dime. Bueno, eso con la mamá, pero los bebés también perciben a otras personas. Pues dice, no lo alza y conmigo lloré, en cambio con otra persona lo alza y es tranquilo, porque usted lo pellizca. Qué abusivo. No, porque si era como mamá que le daban nervios y los mordían. Y sucede con las personas. Hay personas con las que uno se siente tranquilo. Hay personas con las que uno le gusta estar. Por alguna razón, porque generan tranquilidad, porque generan seguridad, y hay personas con las que no. Y con todo respeto se los digo a los papás, a los que son papás, hay papás y mamás que no generan seguridad. Luego ahí hay una desconexión bastante grande que se ve más adelante. O sea, como que los años ahí en la experiencia y en el consultorio me han permitido ver cuando hay una desconexión, y siempre suelo decirlo, el mayor daño emocional es por algún tipo de desconexión parental, especialmente de mamá, porque la conexión realmente se genera en el embarazo. Y yo tengo que sentir, pero si mamá todo el tiempo estaba angustiada, lloraba, cuando salía no sé qué voy, lo abrazo y todo, pero lo abrazo por angustia y no transmitiendo otras cosas, claramente pues hay una desconexión. Entonces los niños lo pueden sentir. Tacto, ¿sí? La seguridad es importante. Hay personas incluso, o sea, que cuando uno se saluda con una persona o se presenta, la seguridad con la que es de mucho gusto, mi nombre es Janet, esta persona es segura, ¿sí? Lo vivo mucho en el consultorio cuando vienen pacientes y en solo el saludo, bueno, ya ahora vamos a ver lo que se llama granularidad emocional, que eso es súper importante. Pero acá tenían una pregunta. Embarazo los primeros 3 meses es esencial el hecho de que de pronto la mamá esté muy tranquila y que le pueda transmitir todo esto al bebé. Es regla que, por ejemplo, una mamá que sufrió durante la mayor parte del embarazo, que estuvo mal, automáticamente el niño venga con muchas consecuencias de eso, o hay excepciones, pues no sé, lo digo porque estamos hablando en un contexto social en Colombia como tal, no, la mayor parte de los niños son planeados, ¿sí? Entonces, no son planeados, ¿sí? Entonces digamos que por lo general son niños que llegan como una sorpresa, que fueron niños que no eran deseados, o fueron niños que llegaron en la adolescencia. Entonces podríamos hablar que todos los niños que llegaron bajo esas circunstancias son niños que vienen con repercusiones de eso, ¿o no? Te podría decir que la mayoría, estoy hablando, y te lo quiero decir con porcentaje, el 90% tiene repercusiones. ¿Qué pasa? De alguna manera que existe que el entorno media.
muchos niños, voy a hablarles de los casos de adopción, muchos niños traen repercusiones y aún así el medio donde llegan puede ser favorable, pero manifiestan ciertas conductas porque hay algo, o sea, que forma la personalidad de alguien. Algo se llama temperamento y carácter. El temperamento es genético. Si yo traigo, cuando Janet está molesta, diciendo que lo digo aquí en mi muñeca, yo frunzo el seno. O sea, yo automáticamente, a mí se me trae. Y si yo estoy ya muy molesta y voy a decirle a que se me agrandan los ojos, bueno, que los tengo bien grandes, y se me agrandan, pero como un muñeco manga. Entonces se me agrandan. Y yo volteo a mirar y mi papá es exacto. Eso es genética. Y eso es, el temperamento es mi forma de responder desde la genética. Pero el carácter es algo que se moldea. Dos niños, prueba, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad de Michigan se ha encargado muchísimo de esto, y es que dos gemelos separados al nacer, condiciones genéticas similares, ¿sí? Sí, mismo cigoto, si no estoy mal, pero el entorno que los cría es diferente. Luego hay cosas en el temperamento que pueden ser similares, propios de la genética, pero el carácter no, porque el carácter lo moldea el entorno y el primer ente formador, el núcleo que tenga como familia, mamá, papá, mamá, abuela. Recuerden que hoy hablamos, ¿sí?, de multifamilias, ya no hablamos de papá y mamá. Hoy en día muchos niños son criados por la mascota y la mamá, entonces están con la mascota y la mamá, entonces no dejan al perro y está con la mamá, y es una familia, es un núcleo familiar. Entonces sí hay repercusiones, porque es que el embarazo define la formación del sistema nervioso central, ¿sí? Está ahí. Lo que pasa es que el entorno puede colaborar mucho, y muchísimo, pero depende. Pero si es una mamita que sigue angustiada, nace y, por ejemplo, en el primer pico de maduración cerebral, que es hasta los 3 años, sigue en unas situaciones de angustia, de inseguridad, pues ya ahí se cierra una ventana importante. ¿Sí? No sé si ahí ya como que te voy dando respuesta en este ejercicio. Esto pasa entre tálamo y corteza sensorial. Hipocampo, memoria, es lo más importante, ¿sí? Eso hace que yo me acuerde de Juan Manuel, mi primer novio, ¿sí? Porque ese fue mi primer novio. Estaba lindo Juan Manuel. Tenía como, y si yo tuve novio como temprano, como a los 14 años. Y Juan Manuel tenía 16, pero eso fue hasta que Juan Manuel se fue al barrio, como que Juan Manuel se olvidó de mí. En fin, Juan Manuel, yo me acuerdo, la memoria tiene diferentes estadios, se dan en el hipocampo, pero el hipocampo también puede generar algo que se llama velaciones. ¿Qué es velar? Hay personas que tratan de inconscientemente velan momentos duros de su vida, ¿sí? Yo tuve un paciente con el que trabajamos fuertemente porque los momentos de dolor, él tenía una depresión, pero no se acordaba de los momentos dolorosos de su vida, porque el hipocampo es fuerte y el cerebro todavía mucho más. Entonces hay gente que no vive el dolor, no vive algo que se llama duelo, sino que trata de omitirlo, ¿sí? Trata de pasarlo. Esto, ¿quién tiene este poder? El hipocampo. Este es netamente del hipocampo, memoria, ahí es. Por eso cuando yo les decía, este es el cerebro quizás más importante, en la estructura todo es importante, pero aquí el aprendizaje está. O sea, cuando nosotros estemos pensando en que este es un concepto que los chicos tienen que tener claro, hay que estimular el hipocampo. Y claro que existen muchas formas para poder generar esa estimulación. Uno puede haber conocido muchas personas y no de todas se acuerda, ¿sí? Pues porque no fueron significativas, no entran en algo que se llama memoria episódica. ¿Sí? Hay momentos claves que tenemos, importantes, grabados, el nacimiento de mi hijo, el matrimonio, por mal que le haya ido, ¿sí? Pero yo me acuerdo de ese día, ¿sí? Por la razón que sea, ¿bien? Pasemos, hermosa. Ahora vamos no, quiero que me devuelvas un segundo para terminar de vuelta acá. Y por último, lo que nos diferencia de otras especies, el neocórtex, ¿sí? Nuestro sistema interhemisferial,
cerebro hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, esto que evolucionó. ¿Qué es lo principal que nos separa o que nos divide de otras especies del reino animal? El razonar, uno, el lenguaje. Nosotros articulamos lengua. Los demás animales tienen un sistema de comunicación, ¿sí? Para quienes tenemos mascotas, en mi caso, 2 perritas, hay un sistema de comunicación, pero no es articulado. Y nuestra articulación está determinada también por el razonamiento. ¿Qué hace que yo en determinado momento, aunque alguien me saque mucho el mal genio y quiera decirle hasta el mal que se va a morir, yo a veces digo, déjenme así, adiós, y uno se va. Este razonamiento, sí, Dios te bendiga, razonamiento, o sea, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, si es mi jefe o si es mi mamá, ¿sí? Y de pronto mi mamá tiene todo el poder del mundo de ponerme la chancleta encima, pues tal vez yo lo que hago es respirar y aunque quiera ahorcarla, no lo voy a hacer, porque estoy razonando. Sin embargo, hay gente que no pasa por el raciocinio. Luego, solo hay algo que hoy quiero que quede claro, y es que los seres humanos, ¿qué hizo la evolución? Algo que se llama la corteza cingulada. La corteza cingulada atraviesa todas las estructuras del cerebro. Nace en el cerebro límbico y conecta al prefrontal y al reptil. Luego, cuando yo no llevo al pensamiento, al prefrontal, una emoción, reacciono. Entonces digo lo que me parece, cómo me sale, de pronto le pego a la mesa, lo que... No. Cuando yo... Porque uno de mamá le puede pasar, Diosito, no, ayúdame para no ahorcar esta china, lo que sea. Y entonces, ahí lo estoy llevando al prefrontal. ¿Sí? No saco y le meto su chancletazo. Ahí estoy yo. Hay momentos en que pues, no hay que llevarlo al prefrontal, no me tiras, pero sí hay momentos en que hay que gestionar. Gestionar es saber cuándo sí y cuándo no. Y eso aplica para todo. Aplica con nosotros mismos. Cuando yo de verdad tengo ganas de llorar y lloro. Hay gente que se contiene el llanto. Hay gente que respira y respira para que el llanto no salga. No, cuando hay que llorar, hay que llorar. Hay momentos, claro. No en todo momento yo puedo llorar. Yo puedo saber cuándo hacerlo. También tengo que hacerlo con el otro. Y eso aplica en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones de compañeros, en las relaciones de amigos. Bien, vamos a hacernos, ahora sí, ya teniendo claro esto, cómo nos vamos a... No, pásalo, aquí. Cuando yo les decía que la personalidad, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hay algo, ustedes conocen al doctor, ahora me olvidó, Sigmund Freud, ¿sí? ¿El padre qué? Del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis dejó un legado bien importante. Y hoy hay algo que se llama, ¿sí? Hay un instrumento que los psicólogos, lo mío es lo cognitivo-conductual, pero hay algo que los terapeutas utilizamos y es para poder tener puntos de partida en el trabajo con un paciente. El psicoanálisis dejó algo que se llama eneagrama. El eneagrama es un instrumento que se utiliza un poco para saber cuál es la estructura que marca nuestro comportamiento, un poco ese temperamento y ese carácter. Pero lo que vamos a ver ahora es el temperamento, un poco desde lo genético. El cerebro instintivo parte del cerebro, ¿cuál? Del cerebro reptil, no menos importante, porque este cerebro se encarga de los reflejos, los impulsos, ¿sí? El miedo. Acabas de decir algo bien importante. Y ya, eso sí, no me voy de este recinto hasta que no quede claro. No hay mal, no hay emociones negativas. No las vamos a satanizar. Son emociones. Hay que vivirlas y hay que gestionarlas. El miedo es importante. Si no sintiéramos miedo de muchas cosas, un ejemplo, en COVID
pues hubiésemos salido así, contágienme, en que yo no tengo miedo. No, o sea, es clave para mi supervivencia. Estos elementos que ustedes ven allí hacen parte del proceso del cerebro instintivo. Las personas que ejecutan rápido son muy instintivas, ¿sí? Quiero decirlo acá. Las personas que son rápidas de mente, que son muy instintivas. Pásalo, Mirianita, son muy de acción. Está el cerebro emocional, que es un poco el que establece los cambios de ánimo. Hay personas que un ratico están bien y a los 10 minuticos pues están mal. Sí, como que, pero no es culpa de las personas, a veces no sabemos ni por qué nos ponemos así. A veces entramos en demasiada minucia con las cosas, somos demasiado detallados, reparamos demasiado en las emociones, somos netamente desde vivir la emoción intensa, ¿sí? Desde vivir la emoción intensa. Pásalo, Dianis. Y por último está el cerebro mental o racional, que es el que estructura, el que genera la planeación, el que analiza, el que uno dice, el que puede decir, estar con esta persona me conviene, ¿sí? Puede que de repente no es el que más ame, pero sí es el que más me conviene. Existen, ¿sí? ¿Sí? O sea, pasa y pasa en muchas esferas, en lo social, en lo laboral, sí, esto es lo que me conviene, no es lo que más quiero, y es importante definir. Yo pedí hoy que cada uno tuviera un cuaderno, pásalo, porque vamos a hablar de estas emociones, pero hoy quiero que hagan algo que se llama el primer paso del eneagrama, y es saber un poco qué cerebro me define. Pero para eso vamos a hablar de estas 6 emociones básicas. Estas 6 emociones las compartimos con los mamíferos, ¿sí? Con los mamíferos. La alegría. ¿A un perrito le dará alegría? Cuando va a tener la colita para aquí para allá. Sí, un perro. Lo experimentamos, esa es una emoción básica. Miedo. ¿Al gato le dará miedo? ¿Al tigre le dará miedo? También. Nosotros experimentamos miedo. Estas que ustedes ven, sorpresa, miedo, alegría, tristeza, ira, asco, las compartimos, vienen con nosotros por algo que se llama filogénesis. Filogénesis. Se llama decantado filogenético. Yo traigo eso incluso desde mis antepasados, filogénesis, eso lo traigo conmigo. ¿Qué modificó? Los sentimientos. Lo mismo que a mí me genera un sentimiento ya, por ejemplo, de alegría, que puede ser, no sé, euforia. No es lo mismo que le puede generar. O sea, por ejemplo, para mí el domingo en la tarde, arrunchada viendo Netflix, ese es un momento de alegría. O sea, me siento descansada. Pero otro puede parecer que pereza perder un domingo en la tarde viendo Netflix, mejor salir acá. Los sentimientos y los pensamientos ya se modifican por el entorno. Luego, emociones básicas viene por filogénesis. Los sentimientos los aprendemos en la genética, los desarrollamos en la genética y luego vamos modificando pensamientos más adelante por el entorno. Miremos rápidamente, pásalo, Dianita. Estos son los estímulos, digamos que estas son las emociones básicas y cuál es el comportamiento que tenemos. Hay expresiones faciales conscientes, ¿sí? Entonces, pues yo de pronto no estoy tan feliz con ella, pero le sonrío. Esa es una expresión facial consciente, hipócrita y todo, pero consciente. Sí, ya está, pues me toca sacarla. Pero hay otras que son muy inconscientes, muy desde la genética, eso que uno hace como, que uno dice, las personas que uno conoce, uno dice, esto no le gustó, o este está de mal genio. Eso se llama percepción emocional. Los niños lo deben aprender a muy temprana edad. Yo puedo ir a la casa de mi profe, y ella, no sé, un ejemplo, y ella sabe que su esposo está de mal genio, pero yo qué voy a ver si él está de mal genio, si esa es la cara que él mantiene, o sea, no lo sé, ¿sí? No tengo ni idea. Pero ella ya le conoce la cara.
Eso se llama percepción emocional, ¿sí? Eso se llama percepción. Tú no sabes cuándo el que infla cachete, porque claro, es mi hija, yo sé que esto le molestó, lo que sea, y quién, pero otro no. La percepción emocional se da por la cercanía. Pero de repente, insisto, yo puedo decir, cuando estoy muy estresada, fruncir el ceño y no ser tan consciente de eso. El ideal es que sí, que lleguemos a... Por eso viene algo que se llama granularidad emocional. Las personas, las emociones, sí se manifiestan. Por eso el Instituto Cancerológico de Bogotá hoy no genera ningún plan de tratamiento cancerígeno, ¿sí?, sin que haya apoyo, pero eso sí, no puedo decirles que es continuo, pero de psicología y psiquiatría. Porque emocionalmente, si hay algo que se da, por ejemplo, en casos de una persona que puede tener cáncer, puede generar algo que se llama hiperpolarización neuronal, y esto puede traer depresión. Y la depresión lo que va a generar es una alteración química que va a aumentar el progreso, no sé, como el crecimiento celular negativo, ¿sí? Como la evolución de la enfermedad. Dime. Con respecto a lo que te estás diciendo, yo he escuchado que algunas personas, no generalizo, que han tenido que tienen cáncer, digamos que parte de esa enfermedad es a raíz del sentimiento negativo que han tenido durante toda su vida, como odio, rabia, y nunca la han expresado, nunca la han manifestado. Es posible, yo te voy a dar la explicación desde la ciencia, ¿sí? Porque hoy la ciencia trabaja, porque cuando vivimos en constante hiperpolarización neuronal, estoy hablando netamente de neuronas cerebrales, se genera algo que se llama alteración bioquímica. El ideal es que nunca estemos al tope de la adrenalina, ¿sí? Como quien va en la montaña rusa, pues con el estómago en el cuello, ¿no? No podemos vivir todo el tiempo así, ¿sí? Pues no, yo les tengo terror, entonces, o sea, no, ya ni me suben eso. Con el cortisol, las personas que todo el tiempo están estresadas, cortisol es lo que me hace accionar rápido, rápido. Entonces, Dios mío, mañana entrega nota y yo no he subido todo el tiempo, ¿sí? Entonces es terrible que uno te la entrega de nota. Esos son casos aislados que suceden por allá en otros lados, pero eso es en otra familia, sí. Eso es cortisol al 100. Tampoco, el ideal es que haya, claro, hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el del bienestar y el placer. El ideal es que, sin embargo, necesitamos en algún momento que este se medie, porque no vivimos en una ciudad donde todo es paz y ternura. No. Entonces tenemos que, las personas que se enfrascan en una emoción que normalmente está determinada por el miedo y la ira, porque difícilmente uno se encuentra quien está alegre todo el tiempo, ¿sí? Genera algo que se llama hiperpolarización. Eso altera el resto de las células. ¿Por qué? Porque el sistema, la estructura límbica del cerebro conecta directamente con el sistema endocrino, y el sistema endocrino es clave en la formación, en la administración de los órganos, y este normalmente se daña, y ahí es donde pueden generar células malignas que producen el cáncer, ¿sí? Entonces esto es muy importante, por eso hoy se dice que debemos hablar de salud mental, ¿sí? Porque si yo estoy bien emocionalmente, además que hay personas que han tenido, eso sí lo puedo decir con conocimiento, que han padecido cáncer y han logrado salir porque también su estado de ánimo influye en el proceso. ¿Bien? Claro, porque es consciente de sus pensamientos, que es lo que vamos a intentar hacer a lo largo del año en este curso que trabajemos acá. ¿Por aquí querían decir algo? Sí, dime. Solo si me permiten hacer como una acotación con respecto a lo que dijo la compañera. Yo me especializo en nutrición. Excelente. Y el cáncer tiene como tres factores así como grandes. Uno es el que tú dices, todo el tema de la gestión de emociones, que si uno no tiene pues esa inteligencia emocional va a afectar mucho el
pero también la alimentación Sí. Es un factor bastante determinante para desarrollar el cáncer, y el otro pues es un factor ya genético, pero digamos que esos dos factores, el nutricional y el emocional, sí son los que más afectan el tema del desarrollo del cáncer. Y de hecho hoy quisiera, cuando los deje, porque ¿cómo es tu nombre, mi profe? Juan Fernando. Juan Fernando, hay un neurocientífico que me gustó, bueno, hay dos. Están los doctores Permore, David y Austin, que han trabajado mucho el tema de nutrición para lo del cáncer, y está Facundo, el doctor Facundo Manés, que hoy veremos, que él trabaja mucho también sobre este sistema. Espero que nos alcance para ver ese videito corto. Muchas gracias. Entonces, eso es consciente, pero la granularidad emocional, de la que creo que conecta perfectamente con lo que dicen acá nuestros compañeros, es que la gente no se va dando cuenta de cuando ya el estrés está llegando a un tope de manifestación física, ¿sí? Entonces la gente se acostumbra a vivir con migraña, ¿no? Entonces toma acetaminofén, toma lo que sea, porque se acostumbra. Y la migraña es básicamente un proceso inflamatorio de alguna parte, ¿sí? Normalmente en una conexión del cuerpo calloso, y se está originando por algo. Por algo se origina. Cuando hay alguien que está expuesto demasiado al estrés, pues hay una migraña. Exactamente igual. El insomnio viene de dos. Uno, genético, que esta es una batalla grande, y dos, por estrés inconsciente. El insomnio básicamente es por un estrés, no estoy siendo consciente que algo me preocupa, que algo me estresa, ¿sí? Esa es una manifestación. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad hacen algo que se llama hendidura ocular. Esta parte del ojo, en la cuenca del ojo acá, es muy delgada, ¿sí? Por eso uno se arruga tanto, ¿sí? Con las mujeres lo tenemos más delgado. Es muy delgado, y por eso ahí salen las arruguitas. Cuando hay ansiedad, es decir, sobre todo hay como esta hiperpolarización, esto se adelgaza más, se adelgaza mucho, y no necesariamente se manifiestan ojeras. Algunas personas se les agrandan las ojeras, ¿sí? Pero otras no, pero hace hendidura ocular. Cuando llegan al consultorio y empezamos en la entrevista, ya empieza uno, digamos que uno crea como esa facilidad de decir, esta persona sí está ansiosa. ¿Por qué? ¿Sí? No es que uno todo el tiempo esté, bueno, pero sí, eso no me compete, pero digamos que en la interacción es notorio. Las personas con depresión hacen curvatura medular inconsciente. ¿Qué es curvatura medular? Se van haciendo así. Uno dice, no, y esto lo decía mucho mi profe de neuro. Hay personas que caminan con tristeza. ¿Sí? ¿No? Y esa caminar con tristeza se llama curvatura medular, porque automáticamente va perdiendo, como es accionar. La depresión no te permite levantarte por la mañana y decir, es que carajo, vaya a trabajar y lo que sea. Y entonces eso se llama acción. Las personas con depresión no lo logran. Entonces no se puede, porque se debilita la base del sistema nervioso central, que es la columna vertebral. Entonces, en esa debilidad hace que haya obviamente hay que tratarla, ¿sí? Entonces, estos son expresiones corporales o faciales, ¿sí? Que no son conscientes, que van surgiendo por una granularidad o una mala gestación emocional. Listo, pasemos. Ahora sí póngale cómo vamos, dime. Una pregunta pequeñita. Sí, señor. ¿Esas expresiones que tú nos muestras ahí también se reflejan en los niños? O sea, nosotros como profesores podemos, digamos, identificar ese tipo de comportamientos, expresiones en nuestros estudiantes, tipo de, no obviamente dar un diagnóstico, sino poder decir, bueno, yo vi en una capacitación, tengo un estudiante que anda, digamos, muy
puede ser que sufra de depresión y poder uno de pronto darse una idea sobre este tipo de situaciones. Excelente. Y eso, lo que vamos a ver el jueves, va a ser eso, o sea, cómo vamos a empezar a identificar algunas situaciones. Hay algo que los estudiantes, cualquier persona, ¿sí? Una persona ansiosa, por lo general, necesita hacer compensaciones. Personas que, ¿sí? Todo el tiempo están como en dolor. Y a mí, claro, particularmente, porque cuando una persona tiene algún tipo de situación de presión, todos podemos tener manifestaciones ansiosas, que no es lo mismo que tener ansiedad, que no es lo mismo un trastorno. Manifestaciones ansiosas hay algo que le pasa, por ejemplo, mucho a algunos estudiantes, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, que se llama, cuando pasan a exponer, hay algunos que hacen algo que se llama jugadura de manos, que empiezan así. Y como les venía diciendo, y entonces, esto por ejemplo es un movimiento estereotipado que compensa, gracias, que compensa una manifestación. Claro, estoy angustiado, es una manifestación ansiosa y no necesariamente tiene ansiedad. Hay personas que mueven mucho las manos, hay personas que muerden el lápiz, por ejemplo, el esfero, comen las uñas. ¿Cuándo es? ¿Qué dice el DSM-5 de la Organización Mundial de la Salud? Yo me percato, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, un estudiante que todo el tiempo está encogido, que se come las uñas, que todo el tiempo busca moverse, algo está pasando, ¿sí? Porque tiene 3 o más manifestaciones ansiosas, ¿sí? Hay algo de lo que las niñas no son muy conscientes, y es cogerse el cabello todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo se cogen el cabello, es una forma. Necesita, porque eso es la integración, se llama integración sensorial, necesita compensarse. De ahí se deriva algo que se llama cutting, muy conocido hoy entre los jóvenes. Una forma de liberar ansiedad es cortarse, hacerse daño. Por eso el cutting ha crecido tanto, porque es una forma. El año pasado daba un taller también en un colegio precisamente sobre eso, y después estuve con los estudiantes porque empezó con una y para el mes siguiente ya habían 7 cortándose. O sea, ¿por qué termina siendo como si fuese una epidemia? Porque cuando yo le digo a mi amiga me siento más tranquila, o sea, y el otro experimenta esa tranquilidad al cortarse, entonces rápidamente eso es como la droga, ¿sí? Es una forma de liberar algo, Entonces ese es el objetivo, que podamos hacer algunas identificaciones. Primero es claramente esto en nosotros, para que hoy es muy explicación de dónde surge y terminaremos en manifestaciones. Gracias, mi profe. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a colocar ahí en sus agenditas, en el celular, porque hoy vamos a ver qué marca un poco este primer paso. Si alguien quisiera saber cuál es su cerebro dominante porque ha tomado ciertas decisiones en su vida, tendría que hacerse algo que se llama eneagrama completo. ¿Sí? El eneagrama completo es, más o menos se considera en 3 horas y se divide normalmente en 2 o 3 sesiones de psicología, en donde uno dice, ya sé por qué yo he hecho lo que he hecho. Ahí revisamos. ¿Qué sucede con el cerebro cuando surge un desequilibrio emocional? Cuando de repente hay alguna estructura, o sea, hay algo que ya definitivamente no está en sintonía. Ser arriesgado es bueno, pero ser arriesgado en todo, ¿no? Yo puedo hasta perder la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, total, ¿sí? Busco un equilibrio, claro. Yo debo ser arriesgado y también debo saber cuándo arriesgarme y cuándo no. ¿Qué pasa con un apostador? ¿Sí? Una persona que apuesta, que no sabe cuándo detenerse, ¿sí? Aunque pierda la casa o lo que sea. La adicción, cualquier tipo de adicción, es un riesgo no controlado. Yo creo que lo puedo controlar y cuando me doy cuenta estoy desbordada. Creer que puedo cambiar a una persona.
no, yo estoy segura que yo... No, eso es un riesgo que en determinado momento puede ser tóxico y dañarme. Yo decir, hasta aquí, esto fue lo que pude hacer, esto, y decirle a la persona, no voy más. Y hay personas que no pueden poner el límite, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no rompen relaciones de las que sean, sentimentales, familiares, porque a veces le atribuimos todo a lo sentimental, pero quiero decirles que la toxicidad la mayoría de veces empieza en la familia, ¿sí? Entonces, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, lo que sea, me hace algo, pero como es mi familia, pues no. En terapia hay momentos en que hay que hacer un alto en el camino hasta con la familia, ¿sí? Porque de ahí se desprenden muchas situaciones que vienen más adelante, ¿bien? Entonces, esto es importante porque empezamos a generar una alteración bioquímica que ya repercute un poco aquí en lo que estábamos hablando de que me afecta, ¿sí? Y empieza a crecer algo de las mal llamadas emociones negativas, miedo. Entonces, realmente, porque yo no me alejo de alguien, aunque yo sienta que ese es el peor karma de mi vida, por miedo, por tristeza, normalmente es porque el miedo se apodera de muchas cosas, desde el miedo a alejarme hasta las consecuencias del alejamiento, ¿bien? Entonces empiezan a crecer, eso es lo que pasa con nuestros adolescentes hoy. Uno propio que la pandemia, ¿sí? Trajo lo suyo y creció un miedo grandísimo a socializar, a enfrentar socialmente. Esto ya trae sus problemas, creció. No es negativa, el miedo me ayuda a sobrevivir, pero sí lo exagero como otra, ya es una mal llamada emoción negativa, como las personas bipolares, que su alegría no es constante, es fluctuante, ¿sí? Entonces, hoy estoy eufórica, muerta de la risa, y en 10 minutos no, ¿sí? Porque llevo al extremo las emociones. Nos pasa, por ejemplo, en los trastornos bipolares, ¿sí? Entonces, porque es hiperpolarización. Pasemos la Dianita. Entonces, genera algo que se llama síndrome de desconexión. Pásalo, sube, ahí va. El síndrome de desconexión está determinado por un proceso zombie, y el proceso zombie tiene que ver con cuando ya no me hago consciente de mis emociones. Me acostumbré a vivir con el señor que me grita y me pega, porque me acostumbré. O sea, me acostumbré a vivir con la mamá que me juzga y me rechaza. Me acostumbré a vivir en el conflicto, se llama proceso zombie. O sea, casi que normalizo situaciones que me hacen daño, sin saber que eso está creciendo, ¿bien? Eso es un proceso zombie. Entonces, normalizo ciertas situaciones o me acostumbro, ¿sí? Entonces, increíblemente esto que voy a decir es doloroso, porque hay familias que se acostumbran a agredirse todo el tiempo, entre ellos. Y es normal vivir así. O sea, y le digo, y le empujo, y le tiro, y es normal. Normalizamos el daño. Eso es un proceso zombie. Bien, sigamos. Soledad, claro. Al final, esto lo experimentan mucho nuestros jóvenes de hoy, y es que yo puedo estar rodeado de muchas personas y sentirme solo, vacío, realmente no me siento pleno. ¿Sí? Esta es enfermedad del siglo XXI, la inflamación crónica, migraña, hendidura ocular. La inflamación crónica es todo lo que lleva a la hiperpolarización neuronal, que recae en el sistema endocrino y afecta el resto de mis órganos, ¿sí? Entonces hay niños que por miedo literalmente les duele el estómago. Realmente cuando uno dice esto, y realmente, ¿cómo? Dime. Todo lo que tú mencionas, por ejemplo, desde
desde tu conocimiento, desde tu forma, ¿tú cómo podrías explicar el hecho de que cuando uno habla de pronto con los abuelos de uno, que ven el contexto en el que estamos viendo ahora esta generación y los niños que vienen, que están llegando, y ellos todo el tiempo diciendo que en la época de ellos todo era muy distinto, ¿sí? Desde la parte emocional hasta la parte social, la parte económica, todo. Entonces todo, y sin hablar que de pronto era mejor antes que ahora. Pero sí todo el tiempo recalcan como, pues, que ahora hay muchas cosas. Entonces, no, yo no sé qué tanto se pueda, pues, y que ahora hay más cosas, o qué tanto se le pueda adjudicar, no sé, está de moda decir, o sea, una generalidad, decir que es porque tenemos más acceso a la información, que son los celulares, que son las pantallas, que es el internet, que es que los papás están más ocupados, que es que ya no hay tanto acompañamiento, que las mamás no están en casa, que el tipo de crianza de antes era mejor que la de ahora, que no. Pero entonces sí, digamos que sí hay una diferencia, siento yo, no sé si también, porque ahora hay más acceso precisamente a la información y se puede profundizar más en estudiar este tipo de cosas, pero todo el tiempo los abuelos o los adultos dicen que esto no pasaba, nada de esto pasaba, los niños eran diferentes. ¿Cómo lo explicarías tú? Ok. Hay algo, lo primero que voy a hacer es, nuevamente, es de la ciencia. Nosotros hacemos parte del reino animal, ¿sí? O sea, nosotros somos animales evolucionados, con un cerebro, y bien entre comillas evolucionado. Lo dejo bien entre comillas. De lo contrario, pues no nos mataríamos, en fin. Pero, como animal, como mamífero, vamos en manada, ¿sí? Crecemos en manada. Es decir, evolucionamos un poco de la interacción que hemos tenido con la manada. La manada se acabó, ¿sí? La manada literalmente. Primero porque antes había manada que terminaba siendo en núcleos familiares grandes. 5 hijos, 6 hijos, y entonces la misma interacción de los hermanos, del grande con el pequeño, generaba algo que se llama supervivencia. Del más pequeño, pero protección del más grande. Luego esas personalidades eran notorias. Hoy en día uno puede decir, este era el hermano mayor, claro, porque es el que protege. Con el hermano menor, de alguna manera que era el que sobrevivía, el que le daba los zapatos, lo que sea. Esto se fue disminuyendo, ciencia. Entonces, esto generó una disminución. Hoy se dice que el 60% de las mujeres entre los 20 y los 35 años no quieren tener hijos. Bien, la especie en algunos sectores puede acabar, ¿sí? Digo, en algunas esferas sociales y económicas. ¿Sí? No está. Y hoy también existe el máximo 2 hijos. No, son 3, ya es un sacrilegio, porque cómo lo va a mantener, porque lo que sea. Eso es un factor. Luego, este niño solo, ¿de quién se defiende? Muchas veces de sus papás mismos, sin quererlo ellos. Pues, digamos, es una realidad. 2, la manada buscó otra manada. Como no había el sistema tecnológico, juega en la calle. Y en la calle, cuando salíamos a jugar ponchados, escondite, rejo quemado, interactuábamos, hacíamos otra manada, ¿sí? Entonces la del juego. Pero también las pautas de crianza variaron. Yo me acuerdo, para mí el viernes era el día más feliz de mi vida porque era el único día que me dejaban salir a jugar con mi hermana a la calle. El resto, grave. Y armábamos ahí y había un niño y me ha pegado tan duro jugando ese rejo quemado que a medio mal y yo me devolví también los rasguños, parecía una gata. Y claro, pero al otro día, pues yo fui y le dije a mi mamá, le dije, ay no mamá, y Efraín me pegó, y no. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, si usted sale para pelear y no salga más, no sale más. Hasta ahí me llegó, una vez me dieran re duro y lo solucioné, ¿sí? Hoy no pasa eso. Como es mi único hijo, mi tesoro, mi retoño, mi bendición, mi lo que sea, entonces ya no permito. Luego,
no mal llamada, porque sí es una generación frágil, pero porque la manada no le enseñó. Ustedes vean cuando un perrito tiene la camada, hay algo que se llama macho alfa, y la hembra más grande de la y hay unos que a veces mueren en eso, porque tienen que aprender, porque la misma manada les enseña. Hoy no está eso. Porque cuando la misma manada les enseña, entonces tenemos a los papás acá. ¿Usted qué hizo? Porque no vio que esa niña le pegó a la niña nunca soluciona, pues la profesora tiene que solucionar el problema, porque la manada no lo puede regular. Es decir, yo espero que mi protector regule mi comportamiento, o sea, que me protejan todo el tiempo, y espero que los protejan hasta los 30. ¿Sí o no? Bueno, luego, biológicamente, sí, quiero decirles que biológicamente el cerebro humano está preparado para enfrentar. Nosotros somos la especie más demorada en enfrentar el entorno, como especie. A los 12 años, que cierra el tercer pico de maduración cerebral, es decir, madura grandemente la conexión interhemisferial, estaría listo para sobrevivir en la calle. Estaría, mande hoy un niño a los 12 años a sobrevivir a la calle. Demanda para aquí, demanda para allá. Claro, no porque yo pretenda ni me faltaba que esto sucede, pero biológicamente estaría listo. Pero en la realidad hemos dañado la genética. En algunas cosas lo hemos mejorado, pero en otras también hemos dañado la genética. ¿Por qué? Porque a los 12 años, ¿ustedes creerían que un niño de sexto estaría listo para enfrentar el mundo? No hay posibilidad, sin embargo hay hijos de 14 embarazados. Luego, no hay, sí, eso ya dice, fueron otros, pero esta es la explicación desde la ciencia, ¿bien? Un poco para que lo tengamos. Bueno, pero entrando en esto que vemos hoy, la gratificación instantánea. ¿Qué era lo gratificante? Uy, llegar sudado a la casa después de haber jugado todo un viernes en la tarde, qué delicia. Pero ahora yo espero que monto una foto a ver cuántos likes me dan. ¿Quiénes? No sé. Tengo 1000 amigos en Facebook, por ejemplo. Entonces no sé. Pero realmente no es lo mismo que yo conocía. Entonces yo me acuerdo mucho que hablábamos de los Flores, los Murilla, los Rodríguez, porque en los Murilla eran 4, en los Flores eran 3. Aquí los Tinoco Macías éramos 4 y la gratificación era el juego entre los que nos podíamos ver. Yo sabía que este se llamaba Efraín, que este se llamaba Alberto, pero hoy los chicos un poco van dando, y muchos de nosotros puede ser, aceptando que es el amigo de no sé quién, y al final no pueden mirar su estado, lo que monta en Instagram, en Facebook, y decir 26 likes y mira, pero es una gratificación instantánea. O sea, lo monté y ya pasó. O sea, no me quita, no me pone que se haya dado cuenta que fui a Cartagena, que fui a Londres, no, más chévere. ¿Sí me hago entender un poco? Ese es síndrome de desconexión. Narcisismo, entendido narcisismo, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que sobre para mí. ¿Sí? Sí, de pronto quedan unas migajas que la repartan los demás. ¿Por qué? Porque, y en eso tiene que ver mucho con hijos únicos. Porque no es lo mismo compartir el juguete y la habitación, ¿sí? Entonces, y hacer un juego en colectivo, que si es todo para mí. Entonces, en la Navidad hay 20 regalos. De los 20 regalos, 16 son para el chiquitín. Yo empiezo a generar algo que se llama percepción emocional. Me lo merezco todo. Sí, entonces la vida, entonces el entorno sale a deberles más adelante. Es un poco ese narcisismo, que puede ser trabajado, sí, que hoy lo trabajamos mucho con papás, sí, porque después tenemos otros adolescentes un poco más débiles, ¿bien? Las malas relaciones, pues ahí está. Entonces además hoy yo no puedo tolerar que de repente pues yo no me llevo bien con Juliana, pero pues tengo que trabajar con ella, sino que antes busco hacerle el mal. Al final yo puedo pensar al final de este año, o Juliana o yo, pero de mí corre que no se quede esta, ¿sí? Entonces, y así un poco puede suceder, ¿verdad?
Y el estrés crónico, pues creo que habla por sí solo. ¿Qué quiere decir el amor propio? Yo realmente, cuando hago en este momento ejercicio de conciencia, digo, yo me quiero, me gusto así como soy, no importa, así gordita, bajita, con arrugas, lo que sea. Me quiero, yo me miro, pero también con mis cualidades, reconozco, sé cuáles son mis cualidades, pero también sé cuáles son mis defectos y yo me quiero, qué tanto me acepto a mí misma en lo físico, ¿sí? Y en lo actitudinal. Marcan ustedes de 1 a 10, ¿sí? Marcan ahí de 1 a 10 lo que crean, por eso es muy personal, entonces cada uno marque de 1 a 10 cómo está la aceptación de sí mismo. Segundo, relaciones familiares. Estas incluyen toda la trayectoria de mi vida. Puede que yo ya no viva con mi papá y mi mamá, ¿sí? Estaría bien. Pero incluso, ¿cómo se han marcado? Yo he sentido que las relaciones de mi núcleo primario, donde me crié, hasta las que tengo ahora, que vivo solo con el perro, ahora, pues es que esta es mi familia en este momento. Claro que es que llevarse mal con un perrito pues sería mal, pero en la realidad es cómo han sido mis relaciones, cómo evaluaría yo mis relaciones familiares. Con toda la tranquilidad cada uno marque lo que crea que han sido sus relaciones familiares. Esto es un tema de autodescubrimiento bien bonito, porque a veces de pronto uno se da cuenta, cuando yo evalúo digo, no han sido tan chéveres, ¿no? Lo ha pasado peleando un poco. 3. Relaciones personales afectivas, las que he establecido con la pareja, la que sea. Esa influye más desde la conciencia, claro, porque no es lo mismo tener un novio a los 15 años. Es claro que van a ver porque a los 15 años, no. Pero estas que han marcado un poco, es decir, estas que han estado presentes en la edad adulta, si es que he tenido una, pues cómo ha sido, si es que he tenido 5, pues también cómo han sido, entonces cómo las evalúo y cómo las marco. Dime. En ese ítem del cual nos estás hablando, no sé, creo que desde un punto de vista, creo que algunas personas, desde lo personal, algunos hemos pasado por esa parte de la pareja, que hemos tenido parejas que han sido pues, muy difíciles, creo que todos empezamos por ahí, sobre todo es como como sigue la vida, y uno empieza a tener relaciones conflictivas, tóxicas, llenas de problemas, pero hay un momento en el que algunos hemos de pronto tenido la suerte de ya estar en un momento un poco mejor y no repetir esas situaciones que fueron tóxicas, como tú decías, que fueron problemáticas. Entonces, por ejemplo, uno cómo evaluaría esta parte cuando tú sabes que hubo muchas cosas pero que pronto actualmente, o sin pareja, pero actualmente ya te sientes un poco más maduro con respecto a tener una pareja, más sanado, más positivo, más tranquilo. ¿Cómo se evalúa? Ok, no le vamos a dar 10 porque yo voy a decirles algo duro y triste. Aunque uno a veces quiera caer al desgraciado, porque es culpa de él, pura mentira. En una relación de pareja son 2. Voy a decirlo y cuando surge una relación tóxica, y esto sí, voy a hacer el paréntesis, no le estoy haciendo terapia a nadie, claro que no estoy haciendo terapia a nadie, pero lo primero que uno parte de por qué incluso desde la adolescencia permite relaciones tóxicas. ¿Qué hay que antecede al ser humano para que yo permita que mi novio de 15 años en la segunda salida me grite? Ahora, ¿yo qué estoy pensando? Pero más que estoy pensando es que ha surgido para que yo le diga, creo que me equivoqué y no, definitivamente tú y yo. No sé, tú por tu lado y yo por el mío. ¿Qué hace uno? El amor propio, por eso fíjense que tiene una línea de vida. Si yo me amo lo suficiente, que no es creerme más que el otro, sino
el respeto, tener claras las líneas y los límites de respeto, pues no, no es. Hasta llegar al punto, como decía por acá el compañero, con las deudas o con los riesgos financieros, hasta el punto que uno dice, me he caído tanto en lo emocional de pareja que definitivamente, una de dos, porque también digo, muchas personas desisten, le cogen miedo, nunca más en la vida, ya, esto para mí vetado, cerrado, aquí ya candado por vida, u otras aprenden un poco y le dan un manejo diferente. Luego, no será 10, pero puedes promediar desde el aprendizaje. ¿Cuál ha sido el recorrido hasta cómo te sientes hoy? Quiero decirles que una relación sana de pareja no es que no tenga problemas, no, pero que a pesar de todo, a pesar del problema, yo digo, cuando yo hago el balance, digo, yo amo a mi esposo, o sea, él es el con el que quiero estar, y no cuando yo hago el balance y digo, o sea, de verdad que yo con este infeliz y nunca más, ¿sí? No, es un poco sentir el equilibrio, ¿bien? Tengámoslo ahí. Hay otra cosa, sumado a lo que veíamos del síndrome de desconexión, relaciones sociales y de amigos. Puede ser que yo en la vida haya tenido 2 o 3 amigos, seguimos siendo amigos, parceros, lo que sea, y bien, y me he sentido, cuando he necesitado, ahí está. O puede que yo haya alardeado de tener muchos amigos y cuando han llegado los momentos difíciles no aparece ninguno ni por las curvas, luego no tengo amigos. ¿Cómo me he sentido respecto a lo social? ¿Sí? O sea, ¿cómo me siento? Me siento realmente acogido, tengo lo que quiero, estoy tranquilo, es decir, yo no veo a mis amigos cada semana, pero si nos vemos cada vez al año uno sabe que seguimos siendo amigos. ¿Bien? Evalúe. Siguiente esfera y muy importante, desarrollo profesional. Aquí quiero que tengan en cuenta los siguientes ítems. Estudié lo que quise, ¿sí? No lo que me tocó, era lo más barato, era lo que sea. Si no estudié lo que quise, o pueda que me tocó entrar porque era lo más barato, lo que sea, pero me gustó, me enamoré de esto, ¿sí? Y hoy estoy en lo que me gusta. Evalúe, eso es bien importante. Tiene mucho que ver con las frustraciones de la vejez. Salud y bienestar físico. ¿Cómo estoy? Porque de repente puede ser que yo tenga una enfermedad, pero a pesar de todo me siento bien. Pero si hay una enfermedad ya no será 10, claramente, ¿no? Sí, soy de las que me duele mucho la cabeza, me duele el cuerpo, las rodillas, lo que sea. Pues, vale. Siguiente punto y muy importante, estabilidad económica. Yo puedo ganarme el baloto, la lotería, y con el tiempo darme cuenta que no soy estable económica, porque entre más tienes, más gastas. Eso es regla de vida, claro. Es una... Pero hay personas, miren, yo siempre voy a decirlo, hay personas que ganan poco y hacen un montón de cosas, y hay personas que ganan mucho y eso no les alcanza, pero para nada. La estabilidad económica tiene que ver con lo que si me siento conforme, si me siento bien con lo que gano versus mis necesidades o lo que yo quiero gastar. Entonces tiene que, bendito sea Dios. Sí, yo también, a mí no me va mal, gracias. Ya no lloramos, facturamos. Excelente. Ya factura. No, pero voy a llevarte como asistente de mercado. Siguiente, ocio y diversión. Esto es importante. Yo no necesito estar cada 8 días en la disco. No. Sí, escuchen, dicen por acá. Yo no necesito, dicen por acá, estar cada 8 días en el chupe, dicen por acá, yo no sé qué era. En fin. Yo no necesito estar cada 8 días levantando el codo, no. Es decir, el ocio y la diversión es lo que a mí me ayuda a desestresarme.
Durante un tiempo en la vida de Janet, pues el chupe sí chévere, a mí me gustaba el reggae, me gustaba la rumba, pero hoy no cambio, en serio, de puro plan de abuelita, es el domingo, nada mejor que quedarme en mi camita viendo televisión, es decir, el ocio y la diversión es, he podido divertirme, desestresarme en lo que he querido, porque hay personas que de verdad quieren ir a la gozadera y por alguna razón no pueden, luego se van cohibiendo, ¿sí? No me he cohibido de estar en los lugares que he querido. Siguiente, y muy importante, de acuerdo a lo que Janet ha expuesto en estas 2 horas, mejor tiempo, 2 horas, ¿cómo estoy en mi bienestar emocional? Revisen sus puntajes de los cerebros y los porcentajes. ¿Qué tan equilibrados están en eso? Es decir, o de pronto polarizo mucho en alguno, tengo en alguno 90, en el otro 10. ¿Qué necesitaría leer? Entonces ahí evalúen un poco, y bueno, tendría que subir esto, encender, eso se llama el enneagrama, encender o subir o mejorar en estos aspectos y apagar estos que me han hecho tanto daño, ¿sí? Revisen esos puntajes. Y última, a mis tantos años, los que tenga cada uno, a mis 25 años, he alcanzado los objetivos que yo me he ido trazando en la vida. Cada vez que yo me he puesto un objetivo, digo, yo quería viajar al exterior, lo logré. Yo quería una casa, la logré. En los diferentes aspectos. ¿Cómo evaluamos a estos años el alcance de objetivos? Que tiene que ver mucho con esa gestación emocional. Porque de repente, si he sido demasiado instintivo, he podido lograr algunos objetivos, pero también otros se han quedado rezagados. Normalmente las personas demasiado instintivas a veces tienden a perder el camino en los lazos afectivos propios de programarse objetivos, sobre todo económicos y profesionales muy altos. Las personas muy emocionales han dejado que otros lleguen al objetivo y les ha permitido pasar por encima con tal de que el otro llegue al objetivo aunque yo me sacrifique. Las muy racionales, por mucho miedo, no han llegado al objetivo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces evalúen. Mis queridos profes, esta es la primera parte del curso. Espero poder verlos en una segunda parte ya con estrategias bien concretas. Espero que les haya gustado, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, ya no, guárdenme la hojita, ustedes tengan esa hojita y hagan su evaluación. Entonces nos vemos, Dios mediante, en estos días.